neoclasicismo se llamó así porque los artistas de distintas materias se volvieron a inspirar y tomar como referentes a la antigua Grecia y Roma. Es decir, sus pinturas, dibujos, esculturas, obras arquitectónicas, literarias, evocaban la elegancia, la perfección, la belleza y los temas de la antigüedad clásica. Cuando ustedes oigan hablar de la antigüedad clásica, se refieren a la cultura grecorromana, ¿ok? Y en el siglo XVIII ocurrieron varios cambios sociales y políticos importantes, como por ejemplo la Revolución Francesa. Y a través del arte neoclásico se promovieron los valores como la moral, la razón, el orden y otros ideales. Mientras que el romanticismo se trataba de un movimiento artístico en el cual los artistas le daban mayor énfasis no a la razón, sino a las emociones, a la imaginación, a la expresión muy personal, es decir, al individualismo. Querían hacer un arte conmovedor. Pintaron paisajes hermosísimos, crearon poemas elogiando la majestuosidad de la naturaleza, compusieron música muy emotiva, celebraron la individualidad, la importancia de ser uno mismo, libre y auténtico. El romanticismo también fue una respuesta a los cambios políticos y sociales de la época. Los artistas en sus distintas materias abordaron cuestiones como la injusticia social, la opresión, la lucha por la libertad. Así que empezamos. Vamos a ver los ejemplos. Voy a mover esto que yo misma me cubro. Bueno, estamos viendo pues dos ejemplos del neoclasicismo. Aquí a la izquierda una pintura típica neoclásica y a la derecha tenemos una pintura típica romántica. Son dos ejemplos de estas dos corrientes artísticas que así a simple vista ustedes pueden ver las diferencias. La pintura de la izquierda es el resultado de la evolución del arte neoclásico, el surgimiento de las academias, surgimiento y también ya se establecieron como eh, esos lugares a donde tenían que ir los artistas a aprender, las academias de bellas artes. Y a la derecha tenemos una evolución de la pintura del paisaje, que fue uno de los géneros preferidos de los artistas románticos, y cómo en esa evolución se fue llegando a una síntesis emotiva, que es lo que estamos viendo aquí. A la derecha, una pintura de William Turner, es un pintor inglés característico del romanticismo. La obra se llama La mañana después del diluvio o tiene otro título también que es Luz y color, la teoría de Goethe de 1843. Como les decía, esta obra es esta conclusión a la que llegaron los pintores románticos. La obra mide 78.5 centímetros por 78.5, es decir, es un formato totalmente cuadrado. ¿Qué otra cosa? Está en la Tate Gallery de Londres y es un óleo sobre tela. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ustedes ven color, ven textura, ajá, y mucho de la obra está a libre interpretación. El título nos ayuda indudablemente. Estamos hablando de una mañana después del diluvio, de la lluvia, y pues sí, aquí estamos viendo que los artistas transmitían emociones. El tema del diluvio universal,
enfocándonos ya en la obra, podemos ver aquí donde les estoy señalizando con el cursor a un hombre. Ahorita lo veremos en acercamiento. Es Noé. Y aquí más abajo hay una serpiente. Miren, el acercamiento. ¿Ven? Aquí está la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuerpo está como en tres cuartos, el brazo derecho, las piernas, está sentado. Y aquí estamos viendo a la serpiente, la cabeza de la serpiente y el cuerpo que incluso hace el símbolo del infinito. La serpiente era el símbolo del mal que pervierte la razón y el hombre simbolizaba a Noé. Entonces, en esta obra romántica, estamos viendo cómo Turner apenas insinúa al hombre y al animal, los símbolos, y vemos esta especie de círculo, ¿no? Estamos viendo una fuerza centrífuga en la obra. El título de Luz y Color, la teoría de Goethe, tiene que ver porque justamente surge esa teoría del color del escritor, filósofo Goethe, que ya vimos en una clase este tema, en una clase del curso de apreciación estética y artística. Y entonces Turner decidió explorar teóricamente, técnicamente, toda esta teoría que apareció publicada en 1810. Vemos el morado, el azul, el amarillo, el rojo, los naranjas. Y Goethe, al igual que muchos otros teóricos y pintores, estaban justamente estudiando las repercusiones que tenían los colores en el ser humano. Entonces ellos planteaban de que a cada color correspondía una emoción y que si el ser humano veía esos colores en la pintura o pues en el paisaje, lo remitía a ciertas emociones, ¿no? Entonces, por eso exploraron mucho sobre todos estos temas y William Turner llevó hacia esto sus paisajes. Obviamente que vamos a ver al final de la clase algunos de los primeros paisajes que se dieron durante el romanticismo y en la siguiente clase seguiremos viendo esta evolución. Y aquí a la izquierda, entonces, estamos viendo este ejemplo de la pintura neoclásica. Es el Juramento de los Horacios de 1784 que se encuentra en el Museo del Louvre. Es un óleo sobre tela que mide 3,30 m por 4,25 m. Eso es una obra muy grande. Eh, y bueno, dentro de las características de la pintura neoclásica está el que los pintores seguían reglas de composición establecidas por las academias europeas de bellas artes. Había un estilo oficial, un estilo aprobado para pintar, que fue el establecido por estas academias que se fueron formando desde los tiempos posteriores al Renacimiento, es decir, desde el siglo XVII, empezaron a tomar todas las reglas, todas las conclusiones pictóricas, escultóricas, arquitectónicas, de grabado, establecidas durante el Renacimiento y lo que se fue agregando durante el Barroco para hacer reglas de composición pictórica, escultórica, arquitectónica, de dibujo, etcétera. Por lo tanto, todos los pintores empezaron en lugar de ir con los maestros como aprendices, poco a poco vamos a ver que en el siglo XVII y en el siglo XVIII empezaron a acudir a estas academias de bellas artes. Y sucedió algo interesante, que entraron a estas academias de bellas artes y una vez que terminaban, muchos de los artistas con premios decidían seguir su camino
con maestros, con artistas ya establecidos para desaprender lo aprendido. Entonces, pero bueno, en esta etapa que es el neoclasicismo, estaban estos artistas que buscaban ir a la academia. Muchos, como aquí William Turner, decidían después otro camino artístico, como les decía, no siguiendo las reglas, pero otros sí continuaron ese camino. Y es el caso de Jacques Louis David. Ahorita en la siguiente diapositiva van a ver su nombre, quien fue el autor de esta obra del Juramento de los Horacios y que fue formado en la Real Academia de Pintura y Escultura de París, establecida en 1648. Entonces, a lo largo del siglo XVIII y XIX se establecieron todas las academias oficiales de bellas artes en el mundo, no solamente en Europa. Tenemos el caso de todas las academias oficiales de América, lo que era antes la Nueva España y después ya cuando se fueron independizando todos los países de América, eh, prácticamente todos los países tienen una academia de bellas artes oficial. Eh, donde se enseñaba a los artistas lo que les decía, las reglas de composición, ya sea en la pintura, en la escultura o en la arquitectura, ¿no? O en los otros materiales artísticos, la racionalidad en el arte, que tuviera un mensaje o tema que se considerara importante entre otras reglas, ¿no? Entonces, ya viendo pero ven la diferencia, ¿no? En esta diapositiva entre el arte neoclásico y el arte romántico. En este caso, en la pintura, pero lo mismo lo podemos ver en la escultura, también en la arquitectura. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Justamente la arquitectura romántica empezó a tener un apego por la edad del medioevo y entonces surge el neogótico en la literatura, en la música. Entonces lo vamos a ver en todo el arte, ¿no? Y esta obra del juramento de los Horacios está pensada en todo sentido. O sea, el artista Jacques Louis David eligió el tema, decidió la composición de la obra, la perspectiva, el escenario, los personajes, la anatomía de los personajes. ¿Qué más? El equilibrio de la composición, el uso mesurado del color. Vean que es diferente el color entre una y otra de las obras que aquí les mostré para que compararan. Y bueno, esta obra de hecho fue un encargo del rey Luis XVI de Francia. Encargó a David una obra con la intención de que fuera una alegoría sobre la lealtad al Estado y por lo tanto al monarca. El tema de la obra es el cumplimiento del deber por encima de cualquier sentimiento personal. Primero es el deber. Representa a los Horacios, que aquí los estamos viendo haciendo el saludo romano, que eran unos hermanos trillizos y que eran hijos de Publio Horacio. Y según la historia de la antigua Roma, por el año 672 antes de nuestra era, para acabar con la guerra que mantenían la ciudad de Roma y la ciudad Alba Longa, aceptaron el desafío los tres Horacios de pelear, de luchar en un combate a muerte contra los tres Uracios. Entonces eran tres hermanos que representaban a Roma contra tres hermanos que representaban a Alba Longa. Y a muerte, o sea, estaban luchando por el honor de su ciudad y no importaba ni la vida propia, para que se den una idea, ¿no? Entonces, en el curso del combate iban perdiendo los Horacios
Murieron dos, de hecho, pero estos Horacios lograron herir gravemente a los Curiacios, que eran los hermanos de Alba Longa, y en el combate idearon una estrategia. El Horacio sobreviviente decidió echar a correr para separar a los otros tres hermanos y los fue combatiendo uno a uno. Resulta que el Horacio superviviente era el que estaba prácticamente indemne, no le había pasado nada, entonces pudo ir venciendo a uno de los otros hermanos que estaban heridos y con astucia ganó. Entonces fue una victoria para los romanos y por lo tanto esta escena representa el juramento de estos hermanos de que van a morir por las armas, por su ciudad.